Se leyó durante la primera parte del servicio. Quisiera, sin embargo, leer de nuevo porque es muy breve el texto de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 55. Ustedes lo van a ver proyectado. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Ahí termina el texto. Hay unos manuscritos antiguos, no los mejores, que agregan una sección más que la quiero mencionar porque luego voy a hablar de eso. No son los mejores manuscritos y por eso muchas versiones bíblicas ya no lo ponen. Agregan después de reprendió: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los seres humanos, sino para que éstos sean salvos. Especialmente en beneficio de quienes no son habituales en nuestros servicios o quienes hace tiempo no han oído de qué veníamos hablando, hemos estado hablando de la relación de la Iglesia con la sociedad. Tal vez más específicamente de cómo se nos presenta la ciudad a la Iglesia. En este envío, la Iglesia como enviada a la ciudad, en este envío hemos dicho que conviene al mensajero no olvidar cuál es su misión, no tergiversar su misión. Pero también hemos advertido acerca de la fragilidad del mensajero, su pecado, el cual si se reconoce, si se confiesa, no al pastor ni a la iglesia, si se confiesa y se reconoce ante el Señor, se posibilita la comunión, pero si se niega el pecado, entonces la comunión se rompe y la misión se frustra. Hoy quisiera presentar esta misma cuestión, pero desde la perspectiva de los que reciben a los mensajeros. La hemos presentado desde la perspectiva del mensajero, lo que corresponde a la iglesia. Pero quisiera hoy día presentarla desde la perspectiva de la sociedad, lo que la sociedad debe saber respecto de esta misión de Jesús. Y quisiera en este sentido proponer la idea de un Dios que toma partido, un Dios que no es imparcial. A nosotros nos parece que lo justo es lo imparcial. Alguien que mira desde arriba, que tiene la misma falta de afecto por una parte que por la otra y puede desde lo absolutamente impoluto, objetivo, imparcial, decidir. Y proponer, en cambio, que nuestro Dios no es un Dios que tiene falta de afectos por alguna de las partes, sino que es un Dios que en la historia ya tomó partido, ya se puso en una vereda y por tanto la sociedad debe saber muy bien cuál es el Dios que está detrás de estos mensajeros que tienen este mensaje. Quisiera proponer en primer lugar lo siguiente. Nuestra ciudad debe estar segura
de que el Señor está dispuesto a entrar en sus hogares, aun cuando los habitantes de esos hogares sean hostiles al propio Jesús. O sea, aunque esos hogares rechacen a Jesucristo, lo aborrezcan, lo repudien, eso para nada afecta la disposición de Jesús para entrar en todos los hogares, en todas las vidas, en todas las personas que forman parte de nuestra sociedad. El versículo 52 en adelante dice lo siguiente, que Jesús envió por delante a sus mensajeros. Estos entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Es interesante, el versículo anterior señala que Jesús, sabiendo que ya está por partir, quiere caminar, quiere ir hacia Jerusalén. Va camino hacia lo que serán los acontecimientos finales de su vida, al lugar destinado para su muerte y su resurrección. Pero entonces envía mensajeros que preparen probablemente su llegada en el sentido de establecer un lugar donde pueda él dirigir alguna palabra, tal vez pedir permiso a los ancianos de las aldeas, los gobernantes, y especialmente encontrar un lugar donde todos puedan hospedarse, pernoctar antes de seguir camino. Pero va hacia Jerusalén. Se trata de un grupo de judíos que va hacia su capital, y algunos de los mensajeros entran, por error o no, a un territorio hostil a los judíos, los samaritanos. Los famosos samaritanos, ya sabemos la historia por el encuentro de Jesús con la samaritana del Evangelio de Juan, aunque en el Evangelio de Juan, el Evangelio mismo es mucho más amoroso con los samaritanos de lo que son el resto de los evangelios. Los samaritanos son un grupo de raza mixta, voy a usar esta palabra, una etnia mestiza. No son completamente judíos, no son completamente gentiles, siglos atrás, producto de las conquistas de los pueblos, esta zona de Israel terminó mezclada con culturas y etnias provenientes de otros lugares. Era parte del proceso de conquista mezclar las etnias para hacer que pierdan identidad. Y entonces los judíos que se conservaron puros, los que vivían en la zona de Jerusalén más al sur, empezaron a experimentar un cierto o a ejercer un rechazo a ese otro grupo de raza mixta. La separación se hizo inevitable al punto que mientras que la rama judía siguió construyendo su canon de Sagradas Escrituras e incorporó al Pentateuco los profetas y los escritos, el grupo samaritano solo conservó como texto normativo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y rechazó los profetas y a los escritos. Entonces era un grupo religiosamente diferente, étnicamente diferente, y para la época de Jesús, ideológicamente diferente. Mientras que Jesús y el grupo de judíos espera la venida de un Mesías, el samaritano no espera un Mesías, espera a un Taev, a un profeta, una especie de maestro que enseñara. Así es que esto de que el Mesías fuera descendiente de David, que es algo que aparece en los profetas, para los samaritanos no es relevante, menos si es descendiente de David el judío. En cambio, ellos esperan al profeta de Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Bueno, yo digo, ¿se acuerdan? Los canutos han leído esta parte de la Biblia, ¿no? A profeta como tú levantaré entre tus hermanos, dice la profecía en Deuteronomio. Eso es lo que esperaban los samaritanos. Así es que étnicamente mixtos,
religiosamente con un canon diferente, tenían menos libros, muchos menos que el resto, ideológicamente diferentes también. Pero además estaba el tema de la contaminación. Uno imagina a estos discípulos de Jesús ya complicados con su maestro. Este Jesús, para nosotros esto resulta bien, para ellos debió ser un tremendo problema. Se andaba metiendo donde no tenía que meterse. Se juntaba con lo peor de la sociedad. No había día donde Jesús no terminara contaminado con algo, impuro religiosamente hablando. No había casa de publicano donde Jesús no anduviera metido. Y meterse a la casa de un publicano era contaminarse. Hemos explicado acá que los publicanos y los recaudadores de impuestos, como tenían que revisar las mercancías de los gentiles, de los paganos, por el acto de tocar lo que no pertenecía a un judío, se contaminaban. La sinagoga entonces expulsaba a los publicanos y a los recaudadores de impuestos, que eran los jefes de aduana y los recaudadores de impuestos, precisamente porque vivían en un permanente estado de contaminación o de impureza. Jesús se metía a comer en sus casas, así es que igual vivían en un permanente estado de impureza. Y los judíos, probablemente al comienzo todo bien con el Mesías, pero luego empezaron a darse cuenta de que ellos también terminaban contaminados y ya seguramente no de muy buena gana harían las cosas que Jesús les pedía. Entran a la tierra de samaritanos a buscar un alojamiento para Jesús. Jesús no tiene problemas con entrar entre los samaritanos. Y no solo no tiene problemas para entrar a estar con los samaritanos, sino que tampoco tiene problemas con hospedarse entre los samaritanos. No solo lo va a tener que tocar, va a tener que comer con ellos, va a tener que comer su comida. Ellos ni siquiera creen en la venida de un Mesías. Y a Jesús tampoco le provoca problema eso. Ellos ni siquiera creen que el Estado al que representa Jesús esté en relación de superioridad respecto de ellos como un grupo que reclama autonomía. Y Jesús tampoco tiene problemas con eso. Cuando uno lee estos pasajes, hoy día en el siglo XXI, parece evidente que a Jesús no le interesa en lo más mínimo ese tipo de identidades e identificaciones que nuestras sociedades están haciendo. Jesús no tiene intenciones de trazar su origen racial. No le importa que le digan judío. Fíjense que en el Evangelio de Juan lo acusan de samaritano, que era una ofensa. Ni siquiera se defiende de eso. Jesús no tiene problemas con vincularse con personas étnicamente mixtas, mestizas. No le importa. Él no ve ese tipo de separaciones raciales, sociales, pero tampoco ve ese tipo de separaciones políticas que la sociedad de su tiempo ha creado. ¿Qué le importa a Jesús? Que los otros sean samaritanos, que no reconozcan la autoridad de David. ¿Qué le importa que no reconozcan la importancia del templo? Y más, ¿qué le importa que tengan un canon bíblico diferente? Cualquier coincidencia es mera casualidad. 5 libritos, le faltaba todo el resto. Y Jesús no tiene problemas con eso y entra. Y entonces cuando uno lee eso, uno dice, este Jesús que nosotros decimos que camina entre nosotros, es un Jesús que parece no estar interesado en las segmentaciones sociales que nosotros hemos creado. Por eso nuestra sociedad tiene que saber
que sus hogares, los de los mixtos racialmente, los que pertenecen a estados diferentes al nuestro, los que tienen ideologías diferentes a los de la mayoría de los evangélicos, son hogares perfectamente abiertos a la llegada de Jesús. Jesús no hace las distinciones que nosotros hacemos. Lo segundo que quisiera mencionar es lo siguiente. Nuestra ciudad puede estar segura de que habrá ocasiones en que los mensajeros se considerarán más santos que Jesús. No sé si todos en América Latina, los representados acá de América Latina, y si hay de otros lados igual, conocen el dicho, este es más papista que el Papa. No sé cómo decirlo en evangélico para no ofender a los católicos. Este es más... A Daniel algo se le va a ocurrir, después me cuenta. Este es más santo que Jesús. Este dejaría fuera de la iglesia hasta Dios. Bueno, digámosle a nuestra sociedad, amigos y amigas, ¿habrá ocasiones en que los mensajeros se crean más santos que Jesús? Sí. Verso 54. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, cuando vieron esto, el rechazo que a Jesús le hacían, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Estos tipos pensaron seguramente que Jesús les iba a poner una carita feliz o algo, ¿no? Una estrellita, una piocha. Felicidades por tu santidad. En la época de Jesús, la figura del profeta Elías era una figura muy relevante. Se sabe porque hay estudios que muestran que los nombres de la Judea romana en el siglo I, los nombres de las personas, producto de los escritos y algunas cerámicas que han llegado hasta nuestros días, algunos de los nombres más comunes incluían la raíz de la misma palabra para Elías. Las palabras en hebreo se forman a partir de una raíz trilítera. A partir de eso se forman los sustantivos, los adjetivos, los verbos. Entonces es posible encontrar en las familias de esta raíz cierta similitud. Bueno, se han encontrado muchísimos nombres de personas que incluyen en el nombre la raíz del nombre Elías. Esto es como lo que nos pasa hoy día, ¿no? De repente uno dice, oye, mira, en esta generación todos se llaman un nombre X. Claro, cuando uno lo analiza, se da cuenta que es probable que había una telenovela importante en la época que marcó los nombres que le estábamos poniendo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces uno dice, mira, ese nombre es como de tal época. Sí, era de tal época, coincidió con tal telenovela o tal serie de Netflix importante o lo que ustedes quieran. Elías era un personaje muy relevante. Los escritos también religiosos de la época muestran que hay una permanente referencia a Elías y al espíritu de Elías. Y una de las cosas que hizo Elías más recordadas fue, ¿se acuerdan ustedes? Hacer descender fuego del cielo para consumir a los falsos profetas. Elías era uno de los modelos de Juan el Bautista por su radicalidad. También se decía que era Elías redivivo, el vuelto a la vida. Ser como Elías era estar en lo correcto. Y entonces algunos de estos hubieran pensado que ese sí que era un verdadero profeta, no como estos otros enclenques que andan hablando del amor, del perdón, del poner la otra mejilla, de tomar a un niño en brazos. Este era un profeta que al primero que desobedecía, ¡pum!, fuego del cielo y se acabó la cuestión. Como dice la verdadera fe.
Y entonces Juan y Jacobo seguramente pensaron, vamos a ir con esta propuesta donde Jesús, y Jesús nos va a dar una piocha, una carita feliz. Yo siempre me pregunto, ¿quieren los discípulos de Jesús hacer caer fuego del cielo sobre los samaritanos porque rechazaron a Jesús o porque son samaritanos? Muchos de los posicionamientos evangélicos por los que marchamos, por los que levantamos pancartas, muchos de los posicionamientos evangélicos contra ciertas cuestiones valóricas, en realidad son una forma de cubrir nuestras propias ideologías políticas, raciales, nacionalistas, más que una fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Hoy también suena súper espiritual y bíblico levantar pancartas sobre ciertas demandas, pero habría que preguntarse si tales demandas surgen de nuestro apego al Evangelio de Jesucristo o si surgen del rechazo personal que tenemos en contra de cierto tipo de pecados o en contra de ciertas ideologías políticas o en contra de cierto tipo de persona, de raza, de inmigrante o de lo que fuere. No les dio una piocha, no les puso una carita feliz, no les puso buena nota, aunque querían hacer lo que hizo el gran profeta Elías. Cualquiera de ellos hubiera dicho, pero Jesús, nunca has leído la Biblia, si la Biblia dice claramente que frente a la idolatría hay que hacer caer fuego del cielo. Sí, está bien, un 7 por saber lo que dice la Biblia. En cambio, los reprendió. Eso nos lleva al tercer punto. Nuestra ciudad puede estar segura de que Jesús ya tomó partido en la historia. Verso 55 dice, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. No a los samaritanos, a Juan y Jacobo. Jesús, el Jesús de la Biblia, no el Jesús de los evangélicos. El Jesús de la Biblia está del lado del que carga con el estigma de su pecado. Está del lado del que, habiendo sido acusado de su pecado, no tiene a quién más echarle la culpa por su pecado y tiene que vivir las consecuencias de su propio pecado o de su propia impureza o de su propia condición de rechazado y marginado. El publicano no puede sacarse el estigma de ser publicano. Es rechazado por la religión de su época, es rechazado por la sociedad de su época y Jesús se va a comer a su casa. El leproso no puede ocultar su impureza, porque se pensaba que la enfermedad del leproso también era impureza y tenía origen en el pecado mismo. Tocar a un leproso estaba prohibido para todo judío bien nacido, porque tocar a un leproso era contaminarse. Jesús, ¿qué hacía, queridos? Los tocaba, los sanaba. Unos le agradecían, otros no le agradecían, los tocaba igual y los sanaba igual. El samaritano, que no puede quitarse la característica que ocasiona su repudio, ¿cómo deja de ser samaritano el samaritano? Es ocasión de la gracia y del amor del Señor. Físicamente, Jesús se va a alojar a la casa de uno de ellos. El pecador que carga con las consecuencias de su pecado y que no intenta culpar a otro
de lo que él hizo, de lo que ella hizo, será siempre objeto de la gracia del Señor. Nuestra sociedad tiene que saber que el mensajero no tiene nada nuevo que comunicar acá. El Señor ya tomó partido en la historia. No es imparcial. Jesús está del lado del despreciado, del marginado, producto de su pecado, de su impureza, de su raza mixta, de su raza impura, de su proveniencia. El Señor ya tomó partido en la historia. Pudo nacer en la ciudad más importante de Europa y decidió nacer en un pesebre humilde. Algunos han dicho que Jesús era rico porque podía mantener a sus discípulos. La ofrenda que los padres de Jesús entregan es la ofrenda estipulada para los pobres. No, Dios nació y vivió entre los pobres. Esto ni siquiera tenía nada nuevo en la época del propio Jesús. Fíjense que los salmos decían, el Salmo 138, por ejemplo, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Y el Salmo 51, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Hay que decirle a los miembros de esta sociedad, a nuestros conciudadanos, lo único que aleja a Dios de nuestros hogares, de sus familias, es la altivez de corazón. No es la ideología, no es su condición social, no es su condición étnica, no es su procedencia en términos de a qué nación perteneces. Lo que cierra las puertas de nuestros hogares a Cristo es la soberbia. Y eso, hay que decírselo a nuestra sociedad, puede estar entre los seguidores de Cristo, tanto como entre los que no son seguidores de Jesucristo. Decía que hay manuscritos que al final de los reprendió agregan lo siguiente: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los seres humanos, sino vino para que éstos sean salvos. Son manuscritos de mala calidad que la mayoría de los exégetas no aceptan como parte del texto original y sin embargo reflejan lo que en algún momento algún sector de la Iglesia experimentó: la necesidad de clarificar estas palabras de Jesús, seguramente para una iglesia que vivía lo mismo que viven nuestras sociedades hoy día. Porque lo que reflejan esas palabras es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy. A veces nosotros no sabemos de qué espíritu somos. A veces nosotros no recordamos que el Señor no vino a destruir a las sociedades, vino a salvar a las personas, salvar a las familias, salvar a los individuos. No sé cómo ciertos discursos evangélicos se convierten en esos discursos tan beligerantes, tan cargados de odio, tan llenos de destrucción. No sé cómo de repente las personas quieren ser más parecidas a Juan el Bautista o al profeta Elías y quieren hacer descender fuego del cielo sobre el Congreso, sobre la moneda, sobre las empresas, sobre los sindicatos. Dependiendo del posicionamiento ideológico del evangélico de turno, quieren hacer caer fuego sobre cualquier persona y no recuerdan los que estos escribas quisieron agregar al texto para interpretarlo.
Nada de eso corresponde al Espíritu de Jesucristo, porque el Espíritu de Jesucristo es aquel Espíritu que no tiene problema en vincularse con el más pecador de los pecadores cuando éste decide no echarle la culpa al resto y asumir la vergüenza y asumir el desprecio y asumir el rechazo. Si eso es lo que la ciudad tiene que saber, nosotros, los mensajeros, tenemos que saberlo el doble. Dios tomó partido en la historia, no es imparcial. Él está del lado de los que no pueden culpar a otros por su pecado. Todos pecamos, pero no todos experimentamos el dolor que el pecado ocasiona. Dios está del lado de aquel. Hoy Jesús seguiría y sigue relacionándose con los pecadores más impuros de la sociedad. Los que no le echan la culpa a otro, los que no pueden apuntar hacia otro lado a causa de su pecado. Durante la semana se supo, salió en algunas noticias, de uno de estos grandes predicadores que decía que necesitaba un jet, no sé cuánto costaba, tenía 4, me decían hoy día en la mañana. 54 millones, acá tienen el cálculo hecho, ¿ve? 54 millones. Está bien, si lo quiere. En un momento ese predicador dijo, si Jesús viviera hoy, no andaría en un asno, sino en un jet privado. Yo estoy seguro de que Jesús pasa todos los días frente a nuestras narices y no lo vemos, porque pensamos que anda en un jet privado. Igual como pasaba en la antigüedad. Podían buscar a Jesús en los templos y estaba comiendo con los pecadores. No lo pillaban. No quiero hacer escarnio de este pastor que claramente se equivocó. Pero si a personas como él los mandaran a buscar a Jesús, probablemente lo iría a buscar a un restaurante lujosísimo, a un hotel espectacular. Y Jesús estaría durmiendo en alguno de los campamentos acá, o con la gente aquí al frente que duerme en las calles, o pasado a marihuana los viernes en la noche acá. Y Jesús estaría ahí. Jesús ya tomó partido en la historia. No está pensándolo, ya tomó partido. Él se junta con aquellos a los que nosotros despreciamos, los samaritanos de nuestros días, los pobres, los pecadores, los despreciados por ser pobres, los despreciados por ser pecadores, los despreciados por ser mujeres, los despreciados por tener pecados a los que nuestra sociedad no está acostumbrada, los despreciados por ser agnósticos, por ser ateos, por pertenecer a partidos políticos a los que no pertenece supuestamente Jesús, como si él pudiera pertenecer a un partido político. Los despreciados por defender ideologías que nosotros creemos que no convienen. Jesús se sigue juntando con esas personas. Hermanos y hermanas, no hay que preguntarse qué haría Jesús si viviera hoy, porque Él vive hoy. Y pienso que ya sospechamos por dónde anda metido Jesús cuando lo buscamos. Jesús está dando vida a todas las personas
a las que nosotros queremos consumir con el fuego del cielo. Que nuestra sociedad sepa esto, que nuestra sociedad se entere que hay ocasiones cuando Dios no respalda a los mensajeros. Esas son ocasiones cuando los mensajeros tergiversan el mensaje, cuando los mensajeros proyectan una imagen de Jesús que en realidad es idolátrica, no es Jesús. Si los samaritanos ven llegar a este grupo de discípulos judíos, anunciando desde la soberbia cómo se tiene que vivir acá, cuál es la nueva religión, cuál es la verdadera Biblia, cuál es la verdadera moral, cuáles son los verdaderos valores, si esos samaritanos imaginan que así es el Jesús que está detrás de los mensajeros, tenían razones de sobra para no querer recibirlo. Lo mismo pasa hoy. Si el Jesús de la Biblia es el que anda en jet, ni yo lo quiero en mi casa, señores, ni yo lo quiero en mi casa. Si el Jesús de la Biblia es el que se junta solo con gente perfecta, no solo no lo quiero en mi casa, no puedo recibirlo en mi casa. No hay perfectos ahí. Los mensajeros somos y hemos sido muchas veces responsables de que a Cristo se le rechace, porque las personas no alcanzan a ver a Cristo oculto detrás de la ideología de los propios mensajeros. Que Dios tenga misericordia de nosotros, pero que nosotros tengamos la sensibilidad suficiente para abrir el corazón y ser más transparentes, literalmente, para que las personas vean a Cristo y no a los evangélicos o a los aliancistas o a nosotros mismos como Iglesia de Providencia. Lo que las personas necesitan hoy día, igual que siempre, es a Cristo. Y Cristo sigue siendo la noticia más espectacular que se les puede dar a la sociedad. No sé cómo a veces los evangélicos tenemos la habilidad de convertir la mejor de las noticias en la peor noticia. Por eso sí que debieran darnos un premio. ¿Cómo convertir la mejor noticia en la más aterradora, en la más terrible, en la que logra el rechazo de Cristo? Qué bueno que Jesús no es como nosotros. Qué malo que nosotros no seamos más como Jesús. Que Dios nos dé de su gracia. Los samaritanos de nuestros días siguen siendo objeto del amor del Señor. Los mensajeros de nuestros días seguimos queriendo echar fuego del cielo contra ellos. Afortunadamente, Jesús sigue reprendiéndonos y no dándonos caritas felices. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie. Oramos y luego terminamos cantando al Señor. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das para reflexionar en torno a tu palabra. Nuestra ciudad te necesita. Necesitamos que sigas entrando en nuestros hogares, trastornándolo todo, revolviendo todo, cambiándolo todo. Necesitamos, Señor, recuperar esta cercanía contigo, esta cercanía perdida, que hace que te conozcamos como ese Dios caminante que no se ajusta a los valores sociales, que no se ajusta a las ideologías de turno, que no se ajusta a los movimientos políticos, sino uno que viene con su agenda propia a instalar un reino que no es de este mundo. Pero necesitamos nosotros recuperar esa idea de tu persona, Señor, que tu Espíritu glorioso
el único que tiene poder para cambiar los cables que están mal en nuestros corazones, haga esa obra maravillosa para que no tengamos que ser reprendidos por entregar un mensaje que se aleje de la figura del Cristo de la Biblia. Bendícenos, bendice a nuestra ciudad, bendice a los países que aquí están representados, a las etnias que aquí están representadas, que cada uno experimente la visita del Cristo que no acepta barreras, que no acepta fronteras, que no acepta limitaciones ideológicas, abanderamientos políticos. Glorifícate, Señor, que nunca seamos soberbios, ni siendo ricos ni siendo pobres, para nunca experimentar el rechazo, Señor. Recibe la gloria y la honra y no nos dejes salir de acá sin la edificación que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.